Ecuador no es solo un lugar, es un tejido, un mapa de sensaciones que se derrama desde las cumbres del Chimborazo hasta la humedad profunda del Yasuní. Pero, ¿quién nos cuenta este tejido? A menudo el turismo nos vende una postal impecable y estática, mientras que el periodismo se queda en la superficie de la noticia rápida. Nos hemos acostumbrado a consumir nuestra identidad en fragmentos de 15 segundos, convirtiendo lo sagrado de nuestra cultura en un producto de vitrina. Pero hoy queremos ir más allá de la superficie. Queremos preguntarnos, ¿puede el periodismo digital ser un puente que preserve nuestra identidad en lugar de erosionarla? ¿O cómo podemos narrar nuestra tierra sin traicionar su esencia? Hoy dejamos de ser simples espectadores para convertirnos en cronistas de lo nuestro, porque entender quiénes somos es el primer paso para saber qué vamos a informar. Bienvenidos a Cronos, un recorrido por la identidad, el asombro y el compromiso de narrar el alma del Ecuador. En este episodio de nuestro espacio de diálogo, damos la bienvenida a nuestras panelistas, Camila Freire, Camila Romo y Geraldine Campo, y como su anfitriona, mi persona, Heidi Cancan. Hoy, en nuestro podcast, estamos muy emocionadas porque vamos a desmenuzar un trabajo que nos llega directo desde las aulas de la carrera de comunicación de la prestigiosa Universidad Técnica del Norte. Hablando del libro Cronos, nuestra identidad en el tiempo, publicado en el año 2023. Hola a todos, así es Heidi. Es un gusto estar aquí. Lo interesante del libro Cronos es que no es solo un libro académico frío, sino el resultado de un proyecto integrador donde estudiantes y docentes se unieron para retratar al Ecuador a través de los géneros periodísticos. Exacto, Mila, y muchas gracias por la invitación. Como comunicadores, a veces olvidamos que nuestra formación tiene un impacto real. En el libro, vemos cómo la teoría de los géneros se aplica para revalorizar nuestra cultura. Y no se queda solo en lo estético, Cami. Se mete con temas de economía y ética, algo que normalmente no vemos en trabajos de estudiantes de tercer nivel. Para quienes nos escuchan, Cronos recorre 6 grandes capítulos que van desde la cultura y el turismo hacia el periodismo económico. Así que empecemos. La crónica, cultura. Cuando la cultura respira en primera fila. Cuando hablamos de cultura, no hablamos solo de tradiciones, sino de personas, de caminos recorridos y de emociones compartidas. La crónica permite que estas historias se encuentren desde lo más dentro de nosotros, desde lo vivido. Y eso es lo que ocurre en Cronos, donde la cultura respira en primera fila. Una noche fría, de clima triste y espesa neblina, abrigada con un delgado chalo tabaleño, me dirijo en busca de Cantuña. Algo nerviosa empecé la peregrinación, sin prestar mucha atención a las sombras y voces que retumban en mi mente, aunque ahora pienso que fueron de la imaginación, además del cansancio generado por el imperioso viaje. Así empieza su introducción la autora Elizabeth Cacuango, la cual nos muestra cómo una crónica nos debe hacer sentir que somos parte de la historia y no solo un espectador. Así es, en el primer capítulo titulado Cultura, una mirada desde el periodismo, el libro usa la crónica de una forma magistral. Por ejemplo, nos habla del florecimiento de las bordadoras de Zuleta, que no solo cuenta una historia, sino que consigue sumergirte en ella. Camila, buen punto. ¿Cómo el género de la crónica ayuda a contar esa historia mejor que una simple noticia? Te lo digo yo.
porque la crónica permite esa subjetividad y detalle que mencionan los autores. No solo te dicen qué abordan, te cuentan cómo esas manos transforman un pedazo de tela en arte, preservando una identidad excepcional. Perfecto. Y no se olviden también del trueque en Pimampiro. El libro lo presenta como una aventura mágica que resiste al tiempo. Eso sí es periodismo que rescata lo intangible. Así es, Millera. En Cronos, el relato se mezcla con la observación y la literatura para retratar la belleza de nuestra cultura. Y para que lo entiendas mejor, a nuestros queridos espectadores y oyentes, tenemos una pequeña actividad. Cada una describirá el sonido de una fiesta popular de su localidad, en solo 3 adjetivos sensoriales. Empiezo yo. Dulce, estruendoso y aromático se siente en el Carchi. Muy bien, Cami. Creo que todo el Ecuador tiene hermosas tradiciones y culturas. Yo lo podría describir siendo alegre, folclórico y ancestral, viendo todo lo que puede haber en todo el Ecuador. Bueno, hasta que tengan un momentito nuestros espectadores y oyentes de pensar, en mi parte lo describiría como ruidoso, divertido y memorable. Es algo que me recuerda mucho las fiestas de Atontaki, que es una ciudad que a mí me encanta mucho. Algo que lo conservo de las fiestas de mi querido Otavalo sería lo tradicional, luminoso y rítmico. Excelente, me encanta cómo describen la cultura de nuestro bello país. En realidad es tan hermoso ver cómo amamos y valoramos todo lo bonito que está aquí. ¿Sabías que la crónica es uno de los géneros periodísticos más antiguos de la historia? Mucho antes de que existieran los titulares o las noticias rápidas, los pueblos ya contaban su realidad a través de crónicas, donde los hechos se narraban con detalle, contexto y emoción. Este género nació como una forma de guardar la memoria colectiva de nuestros antepasados, de dejar constancia de quiénes éramos y cómo vivíamos. Por eso, cuando hoy la crónica se usa para hablar de cultura, como ocurre en el libro de Cronos dirigido por la Universidad Técnica del Norte, no solo estamos informando, sino continuando una tradición que protege la identidad a través del tiempo. La crónica es el sillón en la sala de la cultura. Es cuando ahí la gente se sienta y cuenta. Reportaje, turismo e historia. Investigar el Ecuador profundo. Seguimos explorando el libro Cronos y ahora nos concentraremos en el bloque de turismo e historia, un tema muy importante, abordando desde el género periodístico del reportaje. Este bloque será dirigido por nuestra compañera Camila Freire, quien nos ayudará a entender qué es un reportaje y cómo el turismo se convierte en una forma de viajar por el tiempo. Cami, por favor, te escuchamos. Muchas gracias por esa introducción tan linda, mi Heidi. Bueno, en el libro Cronos tienen una sección que relata por medio de crónicas, reportajes e historias lugares mágicos de nuestra linda Ciudad Blanca en especial. Hay un reportaje que me encanta, que es titulado Yaguarcocha, Lago de Sangre, escrito por Karen Mora. Este reportaje cuenta la historia de la laguna más icónica de la ciudad y me atrevo a decir de todo el norte del país. Explica el origen de su nombre y relata los hechos históricos que ocurrieron allí. Y además lo relaciona con el turismo actual, mostrando cómo hoy es un lugar muy visitado, pero con una carga histórica muy fuerte. Bellísimo, me encanta cómo el turismo permite que la historia deje de ser algo lejano, ajeno a nosotros y se transforme en una experiencia totalmente real. Desde mi mirada periodística, esto nos invita a investigar un contexto de cada lugar y transmitir información clara y verificada para todos nuestros oyentes. Me gusta cómo piensas, Cami, y es que eso es lo que hace el reportaje.
Mezcla información histórica, datos y descripciones, pero de una forma más cercana y fácil de entender para todos. No solo te dice qué lugar es, sino qué pasó ahí, por qué es importante y qué significa hoy por hoy. Cami, o sea, que el periodista, al momento de realizar un reportaje, lo primero que debe hacer es investigar el lugar, también hablar de su valor cultural y explicar por qué es importante cuidarlo, ¿verdad? Exactamente, es justo como dices, Yera. En el caso de Yaguarcocha, no solo ves la laguna como un sitio turístico bonito, sino que conoces la verdadera historia que hay detrás. Además, mi Heidi, el reportaje permite incluir distintas voces, así como lo hacemos en este momento. Por ejemplo, expertos o habitantes del lugar que aportan su visión sobre la historia y el turismo. Esto hace que la información sea más completa y confiable, ayudando a que el público entienda por qué estos espacios históricos son tan relevantes y bellos al día de hoy. En resumen, el reportaje es uno de los géneros más completos. No es solo dar una noticia rápida y nada más. El reportaje investiga más a fondo, explica el contexto y busca que la gente entienda realmente el tema. Queridos oyentes, el reportaje los invita a mirar el lugar desde otra perspectiva y a entender que el turismo también implica memoria y respeto por la historia. Viajar y conocer, al final también es aprender. Me encanta todo lo que ustedes aportan en este podcast. Me parece tan interesante cómo nos palpamos de todas las tradiciones que tenemos. Bueno, eso fue todo por este bloque. Esperamos que ahora tengan más claro qué es un reportaje y cómo aparece en el libro Cronos. Daremos una pequeña pausa y comenzaremos con nuestro siguiente bloque. Sigan escuchándonos, por favor. ¿Sabías que Ecuador posee una gran diversidad ecológica? Esta vasta riqueza natural y cultural del Ecuador, que lo posiciona como uno de los 17 países megadiversos del mundo y el primero en biodiversidad por kilómetro cuadrado, se vincula directamente con el enfoque del libro Cronos, el cual reflexiona sobre la relación entre tiempo, territorio y sociedad. Desde esta perspectiva, el libro plantea que el territorio ecuatoriano no puede entenderse únicamente desde la lógica del aprovechamiento económico, ya que su biodiversidad está ligada a memorias históricas, prácticas comunitarias y relaciones culturales que han sido construidas a lo largo del tiempo. Reportaje hace turismo de conciencia, no de souvenir. Editorial. Patrimonio. Pensar en el país en voz alta. Pasamos de un género donde te sumerge y te envuelve en datos a uno donde te hace desenvolverte en tu perspectiva. Continuamos con un género que es parte de la opinión, el editorial. Y con el editorial Heidi, también metemos la ética y el patrimonio. Hablamos sobre nuestro legado y lo que somos a partir de este género periodístico. Totalmente de acuerdo, mi querida Cami. Y es que a veces, cuando escuchamos la palabra patrimonio, solamente pensamos en lo antiguo, como monumentos, palomas o edificios a media construcción. Pero lo que los autores del libro Cronos nos tratan de decir es que el patrimonio es identidad que sigue viva y en movimiento. Totalmente, Millera. Es como lo dices. El libro analiza sitios como la Plaza de la Libertad en Atuntaqui, las fiestas de la Purita y los San Juanes como epicentros de la cultura, donde se unen historias, tradiciones que se difunden en encuentros sociales donde podemos sentir cómo la cultura está viva y la sentimos. Y hablando de ello, ¿se acuerdan de algún monumento que les recuerde muchísimo
al patrimonio? En mi caso, sería el Parque Ayora en la ciudad de Tulcán. Me han comentado que este parque es bellísimo. Bueno, un ejemplo que yo les daría es que donde yo vivo me encanta cómo es tan folclórico los San Juanes, el Inti Raymi, las tolas, todo lo que tenga que ver con el patrimonio del pueblo quichua Caranqui es muy interesante. Ver a las personas bailar, cantar, tocar con instrumentos de viento, flautas, guitarras, es algo hermoso, inolvidable. Es más, les invito a todos ustedes que cuando puedan se den oportunidad de asistir a sus eventos que quedarán impresionados. Qué lindo, mi Heidi. Yo sí estoy atenta a la invitación a ese día tan especial. Por mi parte, yo siempre he dicho que soy nacida en Quito, pero soy atuntaqueña de corazón. Así que cuando tú dices la Plaza de la Libertad, Cami, yo siempre me acuerdo de las fiestas de los inocentes y fiestas de fin de año ahí en ese lugar. Es pero tan chévere. Es uno de los lugares que me gusta tanto estar y es uno que no quisiera jamás olvidar, cómo relatan las formas de cómo se puede despedir el año viejo. Es tan bonito que yo también me copio como Heidi y les invito. Sí, Mila, realmente he escuchado y he visto en las redes sociales que esto es un evento enorme y de locura total. La gente se ríe, se divierte y pues yo creo que como jóvenes les encanta que llegues a Tunta. Bueno, las personas que viven a Tuntagui esperan con ansia de esa fecha para poder divertirse. Sí, qué hermoso. De igual manera, yo soy procedente de Quito, pero asimismo soy otavaleña de corazón. Un lugar que me encanta y es bellísimo es la Plaza Cívica, donde se realizan distintos eventos, desde conciertos o también en las festividades del Inti Raymi. Asimismo, ahí en el lugar se encuentra un monumento que es el Diablo Uma, que nos representa como otavaleños y a la cultura. Asimismo, hacerles la cordial invitación de que cuando asistan a esa ciudad de Otavalo, vayan y visiten en especial la Plaza Cívica. Todos somos invitados a este bellísimo Ecuador, a Tuntaqui, Otavalo, Zuleta, Tulcán. El legado, nuestra herencia, el patrimonio es lo que somos. Así empieza el bloque de patrimonio contado como este hecho es intangible para la historia del Ecuador. Cami, entonces me pregunto, ¿cómo la gente siente que las fiestas o monumentos son tan nuestros? Muy buena pregunta, mi Heidi. Aquí es donde entra Cronos, un libro de comunicación escrito por estudiantes de comunicación para la población ecuatoriana, el cual cuenta cómo el patrimonio se defiende a través de los géneros periodísticos. Qué interesante, Cami. Y entonces, ¿qué género sería el adecuado para orientarnos? Con total confianza te digo que el editorial, mi Mila. Los autores resaltan que este género no informa, sino que orienta para la difusión y valoración de los bienes, siendo el editorial el buen periodismo que mezcla habilidades técnicas para la comunicación y el entendimiento. ¡Qué gran aporte, Cami! Eso es excelente. Bueno, chicas, para finalizar el bloque haremos un mini ejercicio sobre lo que escuchamos. Me parece muy bien. Ok, entonces, la pregunta sería así. Si tuvieras que escribir el título de un editorial sobre el patrimonio en 5 palabras, ¿cuál sería? Se me ocurre, valorar lo nuestro nos define. Suena bien, Cami. Para mí, el mío sería, ¿qué tal nuestra huella en el tiempo? Me gusta. Me agrada. Y por último, patrimonio, identidad en el tiempo. ¿Sabías que en Cronos el patrimonio no se presenta solo como algo antiguo o intocable? Este es un dato curioso de Cronos, patrimonio. Algo que llama mucho la atención en Cronos, nuestra identidad en el tiempo, es la manera en que se habla del patrimonio.
especialmente de los textos editoriales y las secciones patrimonio, se plantea algo distinto a la idea que tenemos de viejo o anticuado. El patrimonio aparece como algo vivo, algo que no está congelado en el pasado. Tradiciones como el trueque, las fiestas ancestrales o los oficios artesanales no se muestran como costumbres que sobreviven, sino como prácticas que siguen organizando la vida de las comunidades hoy. Es decir, el patrimonio no solo se conserva, también se usa, se comparte y se transforma. Desde el enfoque editorial del libro, esto tiene una idea fuerte detrás. Cuidar el patrimonio no significa dejarlo intacto, sino permitir que siga teniendo sentido para las personas. Si una tradición deja de vivirse, aunque esté escrita o registrada, pierde su valor real. Por eso, Cronos no habla del patrimonio desde la nostalgia, sino desde el presente. Nos recuerda que el patrimonio está en la plaza, donde la gente se reúne, en la fiesta que se celebra cada año, en el intercambio sin dinero, en los saberes que pasan de una generación a otra sin necesidad de libros. El editorial no pregunta qué pasó, pregunta qué significa que haya pasado. Infografía, economía. La información, uno de los valores periodísticos más importantes. Periodismo económico en Cronos. Cronos incluye el periodismo económico como un género periodístico fundamental para comprender la realidad social. El libro lo presenta como una herramienta clave para la democracia y la transparencia, ya que esto permite explicar cómo las decisiones económicas influyen directamente en la vida cotidiana de toda la población en sí. Es muy importante que se maneje la transparencia en este punto. Asimismo, la infografía es importante porque es un género visual informativo, el cual traduce cifras, datos y estadísticas a un lenguaje humano y más comprensible. En el periodismo económico, permite explicar temas sumamente complejos de manera clara y concisa, conectando los números con realidades sociales concretas y facilitando la comprensión de todo el público. La economía siempre me ha parecido un punto muy importante y en Cronos se vincula directamente con prácticas locales como el turismo comunitario, las artesanías, el trueque y el patrimonio cultural. Estos ejemplos demuestran que la economía se vive en los territorios y en todo el país, siendo una experiencia cotidiana. Como lo resume el libro, detrás de cada número hay una familia, un mercado, una olla en la cocina. El periodismo económico cumple su función cuando logra acercar la información a la gente. La economía se vuelve comprensible cuando se vuelve cercana. Y para nuestros oyentes en casa, les recomendamos hacer una observación a una noticia económica reciente y preguntarse, ¿a quién afecta este dato en la vida real? Luego de ello, intenta presentarlo en una mini infografía o, a su vez, en 4 palabras o solo usando cifras, una imagen o una frase corta, para que tengas en contexto la realidad que vive un país. Así se aplica el periodismo económico con enfoque humano. Estimados oyentes, les ofrecemos un dato curioso. Cuando hablamos de economía, casi siempre pensamos en cifras grandes, bancos o decisiones tomadas por el gobierno. Pero la verdad es que la economía está presente en nuestra vida diaria, aunque no siempre lo notemos. Cada vez que compramos algo en una tienda del barrio, cuando vendemos un producto artesanal o cuando intercambiamos alimentos, estamos participando en la economía local.
Estas decisiones, por más pequeñas que sean, las repetimos a diario y mantienen en movimiento a familias, mercados y comunidades enteras. Por eso, el periodismo económico que propone el libro Cronos busca explicar la economía desde lo cotidiano, mostrando que detrás de cada acción simple hay un impacto real. Queridos oyentes, les brindamos una mini actividad. Pensemos en una acción cotidiana como comprar o intercambiar un producto y expliquemos en una frase cómo esa acción también es parte de la economía de nuestra comunidad. La economía se vuelve comprensible cuando se vuelve cercana. Bueno, chicas, cada participante va a responder una pregunta. ¿Qué género periodístico te representa más, Cami? Yo creo que el editorial sería el género periodístico que me representa. Porque yo no solo pregunto qué pasó, sino que pregunto qué significa que haya pasado, que haya indagado y buscado para recopilar y mostrar al público. Ese género periodístico es muy profundo, mi Cami, muy bien, qué interesante. Y bueno, mi Mila, te tengo una pregunta para ti también. Cuéntame, ¿qué parte del libro te gustaría convertirlo en un podcast como lo estamos haciendo en este momento? ¿Una crónica, un reportaje o un mini documental? Cuéntame, ¿cómo tú te gustaría convertirlo? Una parte del libro que más te ha interesado. ¡Wow! Esa pregunta está tan chévere, mi Heidi. Como gusto personal, yo diría crónica, porque justamente me encanta cómo lo escriben, porque la crónica se siente de una forma tan bonita. Ya con solo leerlo me fascina. Yo siento que estoy ahí en ese instante. Así que creo que la crónica se merece un espacio en un podcast. Esperemos que en un futuro se logre. Eso, y nos invitas, por favor, Mila, a participar en el podcast, en serio, porque es tan importante como tú mencionas. Bueno, la crónica es vivirla, es sentirla, es transportarte a donde tú estás escribiendo o de donde sacaste la investigación. Y bueno, llegó la parte que, bueno, en lo personal a mí no me gusta porque ya es hora de despedirnos y a mí las despedidas no me gustan realmente. Pero lo importante es que hoy recorrimos Cronos y sabemos que no es solo un libro, sino como un ejercicio de memoria, identidad y responsabilidad periodística. A lo largo de este episodio vimos cómo los géneros periodísticos, especialmente la crónica, permiten narrar la cultura desde la experiencia, el detalle y la voz de quienes la viven. También comprendimos que el periodismo no se limita solo a informar los hechos, sino que también tiene la capacidad y el deber de preservar aquello que nos define como sociedad. El libro Cronos nos invita a mirar al Ecuador con más profundidad, a valorar y reconocer el valor de lo cotidiano y a entender que cada historia contada con respeto se convierte en memoria colectiva. Porque ustedes saben, narrar nuestra identidad no es solo una tarea académica, es un compromiso ético y con el tiempo y con quienes vendrán después. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y diálogo. Gracias Mila, Cami y Yera. Les agradezco mucho por cada intervención que hicieron. Y también a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir escuchando y leyendo este gran libro y ejerciendo también un periodismo consciente, crítico y humano. Con nosotros y Heidi Cancan, hasta un próximo episodio. Muchas gracias. Esto fue Podcast Cronos.